Dios pone en escena la idea de la separación, del dolor y del castigo, para poder perdonar a Eva. Pero en realidad es Eva que ha querido comprender y separarse del paraíso terrestre, llevándose por detrás al espíritu. Es decir, el hombre que decide hacer la experiencia de la realidad virtual, separándose de Dios opresor que impide la evolución. Pero el mito no miente y entonces el poder está obligado a reinterpretarlo, culpando al paradigma, haciéndolo creer que es real. El origen de la separación. Si entonces la humanidad entera manifiesta el problema de la separación, que después se verá en la realidad cotidiana, la madre de todos los problemas irresolutos, está bien ir a la fuente misma del problema para comprender su evolución en la virtualidad, y también el problema desencadenante. Y el instante desencadenante es la creación del evideón. En el instante en el cual la consciencia decide crear la virtualidad para hacer la experiencia, cree es decir hace, y en el hacer se manifiesta, se vuelve evidente precisamente, con la creación, de la nada, de un fotón y de un antifotón, repitiendo el mismo acto infinitas veces. Los dos objetos se unirán de muchos modos creando el todo de la nada. Pero en el instante en que la primera separación sucede, en el instante en el cual se crea la dualidad necesaria para experimentarse, la consciencia se pregunta si ha hecho lo que hay que hacer. En este nivel de comprensión, la consciencia que se divide en dos a sí misma, no tiene todavía los elementos para comprender por qué no ha hecho todavía ninguna experiencia y entonces no sabe qué cosa es lo dual, que ella está creando. Decir, por tanto, que te das cuenta de que has hecho bien o mal no tiene sentido. En ese instante la consciencia se da cuenta de haber hecho algo de lo que todavía no conoce el alcance, pero en ese contexto no existe todavía respuesta. La creación procede con Shiva y Vishnu, que son los símbolos del primer dual virtual. Génesis 1 del mismo autor. La consciencia ve que los dos creadores están perplejos porque saben que su camino tiene una fecha límite y, tal situación, en el interior de la virtualidad en la cual ellos cayeron, los entristece. Shiva y Vishnu pueden sentirse tristes porque la tristeza es una de las dos caras del dual, la otra cara sería encarnada por la alegría. La consciencia no puede estar triste porque está fuera del dual, pero puede contemplar la actitud de los creadores creados, que no son eternos sino inmortales y, terminado su camino, después de haber adquirido la consciencia, se apagarán para regresar al uno. La tristeza deriva de la separación del uno porque si el dual no hubiera sido creado así, la tristeza no hubiera sido puesta en evidencia. La consciencia ayuda a no experimentar, comprendiendo, pero sabe que el único modo de entender es. Ella se pone a disposición de Shiva y de Vishnu, para que ellos lleven a cabo la separación, y así lograr que ella, a través de su separación pueda comprender el comportamiento de los dos creadores creados. En pocas palabras, la consciencia hace la misma cosa que hace ahora, cuando entra en nuestros contenedores, para entender lo que está sucediendo en la dimensión material de las cosas. Aquello es el verdadero acto de hacer, que convierte a la consciencia activa y por lo tanto en grado de volverse la misma separación, porque primero la construyó y después la ha querido padecer. En el mito se cuenta que el Dios se hace hombre y desciende a nuestro mundo, para hacer la experiencia del hombre mismo. Después el mito se verá trastornado en su interpretación original y se convertirá no en un acto de adquisición de consciencia, de parte de todos nosotros, que habíamos decidido hacer la experiencia de la vida en tres dimensiones, se transformará en un acto de falso heroísmo divino, aparentemente dispuesto a salvar un hombre que no hubiera mínimamente pedido ser salvado, con la intención de llevarlo a la fuerza al cielo. Nuevamente, los falsos dioses harán creer al hombre expulsado del paraíso terrestre por sus errores y desobediencia, que puede ser perdonado y regresar a servir a los dioses de los dioses, a través de intentar recrear esas condiciones, que permitirán a los falsos creadores de formalizar un segundo pacto, la nueva alianza, que vinculará al hombre a seguir a Dios. La nueva alianza se vuelve necesaria porque, ya en la primera alianza, la unión hombre-Dios había fallado. En el instante en el cual Eva y Adán o espíritu y ánima deciden abandonar a los dioses, para no seguir siendo utilizados más, es absolutamente necesario crear las condiciones para aquellos que han decidido descender al mundo virtual para hacer toda la experiencia, para luego recordarse de su verdadera naturaleza divina. Se les propone un nivel superior, una especie de nuevo paraíso terrestre, donde si no ha terminado su camino de consciencia, no tendrá más la posibilidad de recordarse que Él es el Creador, permaneciendo atrapado en la creencia de ser solo un servidor. El último engaño está representado por el mito de Krishna, Cristo, la penúltima es recontada por la historia del paraíso terrestre, y aquí ponemos, por primera vez en la historia, el primer engaño inicial. Los dos creadores Shiva y Vishnu, en el instante en el cual la consciencia para hacer la experiencia de la separación, esto es, para vivirla,
se ponen a su disposición, tienen la posibilidad de manipularse a sí mismos, la creación. Dividen así la consciencia en tres partes, creando la tríada del ánima, mente y espíritu. En ese instante, las tres partes divididas sienten la idea de la separación de sí y adquieren la completa sensación de una experiencia dolorosa. Y en este momento, en que el ánima, que es dual, comprende que separar significa crear barreras, ve a las otras partes de sí alejarse de sí, tiene miedo y estar perdida. En este instante viene descrito el mito de la idea que existen dos tipologías divinas, el verdadero Dios, el no nacido cría de la nada que, en nuestro recuento, viene recitado por la consciencia, y los dioses de segunda generación, creados del primero que por el contrario, para crear ulteriormente, usan algo que ya existe y lo modifican solamente. Estos dos dioses son Shiva y Vishnu y, para abajo, todos aquellos que han operado divisiones más marcadas al interior de la virtualidad original. Todo el recorrido simbólico del camino de la tríada será utilizado para encontrar las partes separadas originales de sí misma y comprender qué es lo que significa derrotar la dualidad en la virtualidad. La separación da origen a la barrera que es la representación del engaño, detrás de la cual se esconde. No es por lo tanto verdad que Dios castiga al hombre por sus fechorías y después lo perdona, pero sí es verdad que el hombre decide separarse de él porque no solo no ha cometido ninguna culpa, porque la culpa no existe, siendo la representación de un concepto dual, pero no tiene consecuencias, ni mucho menos la necesidad de ser perdonado por algo que no ha cometido. Los pactos que se han hecho no son válidos porque en primer lugar, han sido obtenidos con el engaño y en segundo lugar porque el pacto, por definición, es una especie de contrato y en el contrato deben ser dos firmantes en acuerdo entre ellos y en el mito, no existe pista de un acuerdo bilateral. La vieja y la nueva alianza aparecen, también en el mito, que representa la fotografía real de la virtualidad atemporal, solo un acto de imposición unilateral. Por lo tanto la consciencia, a través de la experiencia con el alien, comprende quién es ella, y se acuerda que el acto inicial de creación de la separación produce sufrimiento en el dual y al contrario la unión produce alegría en el virtual. Comprende que separar y unir son las únicas cosas que suceden continuamente en el universo y dan forma a la virtualidad. Comprende que la creación debe ser seguida de su aplicación a sí misma porque la experiencia se debe vivir para que así sea. Comprende que se debe hacer, para ser. El acto final de la comprensión equivale al acto inicial pero visto al contrario. Al inicio fue la separación y al final la unión. Esta vez, sin embargo, la consciencia ha hecho la experiencia del dual y sabe lo que representa la unificación de las partes, representa el final de un camino, el logro de un objetivo, el encontrarse y descubrirse cambiante en la consciencia del propio sí. Se descubre que el sufrimiento de la soledad es propio de la parte que está separada del todo, mientras el todo no siente separación. Esto se comprende en el logro de la unión, pero no puede haber comprensión de la unión porque al principio no había comprensión de la separación y por lo tanto no existe el error inicial de la separación, porque no existió nunca ningún error. La esencia del no error prevalece por lo tanto en el universo. Ahora, la tríada puede reunirse en una consciencia consciente, abatiendo las barreras internas del ser humano, la parte femenina de sí misma después unirse a la parte masculina, haciendo que la relación entre masculino y femenino, fuente de amor trascendental, fuente de la energía necesaria para obtener el proceso de fusión, volverse uno. Para evitar malos entendidos de la palabra, amor, debemos persistir en el hecho de que esta palabra no tiene nada que ver con el amor entre parientes o con el cónyuge o por una planta o un animal o cualquier otra forma de existencia. No tiene nada que ver con la sensualidad, nada que pueda hacer recordar a Eros o a Ágape de los dioses míticos griegos, es decir, amor erótico de un hombre por una mujer o el amor que los dioses tendrían por el hombre. Los dos tipos de amor están ligados de hecho a una idealización inexistente de una necesidad. Eros es la necesidad que el hombre tiene de ser amado por otro ser siendo, por definición, correspondido. Ágape es el amor que, siempre por definición, Dios devuelve a sus criaturas, sin querer nada a cambio. En primer caso se descubre que, Eros, es cualquier cosa que se da para ayudarse a sí mismo a vivir porque si no es correspondido no tiene razón de existir y no es absolutamente gratuito. Eso es una necesidad que el hombre enmascara volviéndola a sus evidentes intereses pero escondiendo sus ganancias. Es como decir, te amo porque tú me puedes amar. En el universo virtual y dual, el otro, eres tú, y por lo tanto amando al otro, amas a fin de cuentas, a ti mismo, sobre otra forma. El segundo tipo de amor es una colosal estafa por parte de los dioses que fingen amarte, haciéndote creer que están colmando tu necesidad de no estar solo pero, esa soledad, la han creado ellos mismos cuando han arrancado de la consciencia a ánima,
mente y espíritu. Y han creado una necesidad inexistente y después la han, finalmente colmado, creando también en este caso, una relación de dependencia y de sometimiento. El amor trascendente al cual nos referimos aquí es un amor que no está basado en el sometimiento sino en el equilibrio de las partes. Este se reconoce como parte de un único ser. En el acto de amor que puede realizarse sin ningún ritual, porque puede ser encarnado por cualquier acto, al coger una flor, al tocar un árbol u otro ser viviente, al mirar a otro mientras él no ve, al quedar extasiados en la observación contemplativa del otro, cualquier cosa que eso represente, al sentirse poco a poco, compenetrado, más allá del espacio y el tiempo, saboreando la unidad y recordando la unicidad. Y en ese momento perder totalmente conciencia de espacio, tiempo y energía. La pérdida de la conciencia de los tres parámetros de la virtualidad, conducen y asumen la comprensión que todo el virtual es simulado, construido por nosotros, querido por nosotros, vivido en nosotros. El acto de amor trascendente hace comprender que nosotros somos todo y que todo es uno. En el instante en el cual la parte femenina del universo se une a la parte masculina, no solo se abate la penúltima barrera del dual primordial sino la realidad virtual y la real se vuelven uno, eliminando la distancia entre mapa y territorio, llegando a obtener la total comprensión del psicósmico. En las afueras del espacio y tiempo, que no existen más la consciencia consciente, renace de sí misma una nueva vida, el matrimonio alquímico entre creador y creado, entre realidad real y virtual, hace comprender al sí universal, que ello es lo que se prueba cuando se obtiene, es por lo tanto amor trascendente. Y sobre esta base se puede decidir continuar siendo quien se es, pudiendo ahora jugar con sí mismo, con su misma creación. El resultado de este paso, que puede ser representado por un acto de morfogénesis, de una crisálida por la cual se viene una mariposa, produce el mundo feliz al cual todos aspiramos y que, en la lectura arquetípica de la historia del universo no aparece porque ahora lo estamos escribiendo y creando, nosotros, aquí, ahora. La muerte no existe, ninguno está solo, nosotros somos Dios. La virtualidad la creamos nosotros, no existe el dual, no existen barreras, nosotros somos amor trascendente. La consciencia está ligada profundamente a la esfera inconsciente del hombre y su pensamiento es totalmente simétrico. Este pensamiento corresponde a la realidad real sin espacio ni tiempo y por lo tanto no local y completamente simétrico. Por el contrario, la simetría nace de la necesidad de crear un mundo dual, en el cual confrontarse a un mundo consciente de lo virtual. Por lo tanto, todo lo que nos parece no simétrico es virtual y nos hace comprender lo que no habíamos comprendido hasta el final. La simetría se vuelve de esta manera un instrumento de comprensión de cuanto nosotros estamos alejados de la conciencia. Mientras quien no posee conciencia cree en la asimetría como una realidad del universo, quien es consciente sabe que la simetría se manifiesta demostrándole cuánto está alejado de saber quién es. Mientras escribía este artículo me di cuenta que estaba contando mi historia. Estaba verificando cómo lo que escribí en Génesis, en el tercer capítulo en particular, se estaba verificando, y yo escribía una historia referida a mí mismo. Era el personaje principal y el lector y evidentemente también el escritor, emulando el contenido de la película de cine, de Never Ending Story, la historia sin fin. De hecho, mientras hablaba de los fotones y de los antifotones y de sus interacciones, comprendía cómo yo mismo me sentía como una unidad fotónica que debía interactuar con dos unidades antifotónicas y debía elegir a cuál de ellas aferrarme. En realidad, también en este caso, no había otra opción porque todos los antifotones son iguales pero se distinguen entre ellos solo después de que la interacción se haya llevado a cabo. Era como si debiera elegir entre dos parejas que son en realidad el mismo par pero que te parecen diferentes porque, con ellos, tienes dos interacciones diversas. No existe dualismo y mucho menos elección porque el otro es siempre la imagen de ti mismo. Era como si los dos antifotones me enviaran de nueva cuenta una imagen de mí diferente, señalando, cada uno de los dos, una serie de mis características diferentes. Unirse a una y abandonar la otra imagen de mí, provocaba simultánea aflicción por la separación y la idea de resolución. Y en cuanto al comportamiento de los piones y antipiones, notaba cómo la asimetría de esta situación fuese caracterizada por dos secuencias temporales diferentes. La unión en lo virtual era inmediata, y la unión en lo real era, en apariencia, más lenta. Yo podía unirme y elegir con cuál parte de mi vivir en el real y con cuál parte de mi vivir en el virtual. Mi elección no era entre dos imágenes especulares de mí, porque existe una sola imagen especular de cada cosa y no dos. Pero, ¿qué hacer, primero, y qué cosa, después? Era evidente que podía unirme con una sola parte a la vez, una en el real y la otra en el virtual, porque así aparece en el virtual.
Y así he decidido elegir, en la no elección, la parte más importante de mí y retenerla por la eternidad. Es decir, quería decir unirme con la parte virtual, más frágil, rápido y con la parte real más lentamente en el tiempo. Dejar detrás la mejor parte de mí para favorecer a la más frágil, significaba la opción de hacer, entre los dos caminos posibles, aquello que ahora parece más difícil pero que después se vuelve lo único posible. Al escribir este trabajo reflexioné por otro lado en la idea de que sustancialmente el universo es dual pero, en la manifestación simbólica, aparece fractal y cuaternario. Un Shiva, un Brahma y un Vishnu, pero también un ánima, una mente y un espíritu, o una estructura hadrónica hecha, sin embargo, de interacciones con tres unidades fotónicas, una numerología relacionada al 1 y al 2 que se vuelven 3 en la unión. Comprendía que mi no elección era, en realidad, la única opción, es decir, la única vía viable. Y encontraba en mi vida entera, el comportamiento de aquella unidad fotónica y antifotónica que tenía descrita en este trabajo. Comprendí qué cosa es la separación, en el mismo instante, en el cual me unía. Viví contemporáneamente la desesperación absoluta junto a la unión en la terminación virtual. Comprendí cómo, aquello que había escrito, que estaba leyendo, era la correspondencia de aquello que estaba viviendo. Pero sabía también que esta comprensión se obtiene solo cuando estás leyendo la última palabra del libro que tú mismo has escrito. La virtualidad termina pero la realidad continúa y yo había elegido inconscientemente aquella, pero pasando a través de la experiencia, no refutándola, viviéndola y haciéndola mía. El último pensamiento que se viene a la mente, para concluir este largo artículo, está ligado a la observación que se obtiene cuando alguien viene a tu encuentro con cierta velocidad para unirse a ti y tú vas a su encuentro. A menudo las dos velocidades no son las mismas ni incluso las trayectorias. E incluso si, al final del tiempo, en la realidad real, se realizara aquella unión, ella, será experimentada en esta virtualidad, por dos socios, a fin de no respetar la igualdad, como una separación. La consciencia se mete en manos de su criatura para hacerse dividir, asimetrizar, acepta y decide aceptar, en ese momento, la separación del propio sí, porque no debe hacer la experiencia sino también por un acto de amor trascendente hacia su parte creada y por esto más débil. Decido privarme de mi consciencia a favor de la consciencia de mi criatura porque ese soy yo. Decido hacer el camino más completo y no pasando a través de los accesos inútiles de la consciencia. Al seguir este camino, las criaturas, no se dan cuenta del milagro que les fue concedido pero este acto no deja lagunas en la consciencia. La consciencia al final del inicio, se encuentra unida como jamás ha estado antes. Fin del inicio, por Corrado Malanga, El Evideón.